¿Me ven en una pantallita, chicos? Muy bien. Entonces ahora van a ver esto un poco mejor. ¿Sí? Algo de esto tenían que leer. Creo que ahí habíamos cortado, ¿cierto? ¿Sí? Con los tipos de aprendizaje. ¿Le habían dado una miradita? ¿Sí? ¿Qué significa? Pueden mirar ahí, no hay problema. Que es un tipo de aprendizaje supervisado. ¿Alguno que se anime a ver? A decir. Vamos, sin miedo, lo tienen ahí, che. Si los datos están etiquetados, es decir, que conocemos el resultado para las observaciones. Ok, exactamente. Es decir, tenemos un conjunto de datos donde conocemos el resultado. Es como el problema que teníamos, los problemas que fuimos haciendo. El del médico, ¿se acuerdan que teníamos el resultado de si era o no? ¿Se acuerdan? Y después habíamos hecho el de crédito bancario, que también teníamos los resultados conocidos. Hoy por hoy es el caso, la situación en la cual se tiene más éxito. ¿Sí? El aprendizaje en casos como estos funciona generalmente muy bien. Creo que allí les puse, a ver si eran sí, algunos problemas que resuelve. Había dos allí. ¿Sí? Uno que decía regresión y otro que decía clasificación. Un poquito más abajo creo que les había explicado qué era cada uno, ¿cierto? Entonces ahora lo vamos a charlar. Por el otro lado hay un tipo de aprendizaje que es no supervisado. Uno allí no tiene conocimiento sobre una variable objetivo, digamos, que sería desconocida. Esto es un poco como más amplio y a veces se usa más para una etapa exploratoria. Por ejemplo, seguramente habrán escuchado hablar de las clasificaciones, vieron que suelen hacer la gente de marketing, ABC1, sí. C2, creo que ya la dejaron de usar, pero en alguna época se utilizaban bastante. Y supónganse que tenemos un grupo de clientes, por ejemplo, conocemos alguna información de esos clientes y pensamos que podría haber otros elementos que hicieran similares a los clientes más allá de su nivel de ingresos, porque esencialmente esa clase ABC1, C2, D, E están basadas en el nivel de ingresos, de las cosas que tienen. Por ahí el profesor de publicidad, ¿cierto? A veces creo que preguntaban si tenía autos, si tenía televisor, estudios, ¿cierto? Estaba relacionado con el nivel de ingresos esencialmente, pero puede haber otras cosas que relacionen a la gente que quizá para algún objetivo que se esté buscando sean más pertinentes, ¿sí? Entonces, no tenemos una variable objetivo, no sabemos, y le pedimos al sistema que busque cuáles son las personas, los clientes que se parecen más. Que más allá del nivel de ingresos, capaz que sale el nivel de ingresos como el elemento más fuerte, ¿cierto? Pero puede haber otros elementos que le dé pistas, por ejemplo, a la gente de marketing para decir, mira, a este grupo de gente se le podría ofrecer esto o de tal manera, más allá de la clasificación tradicional, ¿cierto? Cuando se usa aprendizaje no supervisado, es muy habitual encontrarse con cosas inesperadas, ¿sí? Relaciones inesperadas que pues permiten avanzar sobre temas desconocidos y aprovecharlos quizá antes que la competencia, en el caso que sea algo competitivo, ¿cierto? Y ahí también les mencionaba algunos casos que no vamos a tocar nosotros en esta materia, ¿cierto? Lo que yo les comentaba recién como ejemplo es lo que se suele denominar clustering, agrupamiento. Decime cuáles de estos elementos están más cercanos. Pero si se fijan, hay otros elementos. Por allí, detección de anomalías. Creo que la clase pasada comentábamos detección de fraudes. No sé si fue con ustedes. Sí, bueno, gran parte de la idea para hacer detección de fraudes es detectar anomalías. ¿Sí? Porque generalmente, y gracias a Dios, los fraudes no son lo corriente, son el caso anómalo. ¿Sí? Algo distinto. Bueno, pues ahí tenemos, detectar algo distinto, un comportamiento anómalo. Algo que sea distinto, estos métodos nos pueden servir. Después hay otro que es más raro por allí, que dice reducción de dimensión. ¿Sí? Bueno, eso, esperen un poquito a segundo año. ¿Sí? Ya van a ver para qué se usa. Pero a veces hay problemas que tienen una gran cantidad de variables, se nos hace muy difícil interpretarlo, muy pesado procesarlo. Quizá podemos eliminar algunas variables, algunas dimensiones, transformarlo en un problema más chico y más manejable para nosotros, ¿sí? Eso se utiliza también en este caso, ¿no? Y
Dentro de los que eran supervisados, que les decía que son la vedette, digamos, ¿no? La estrella, hoy día esencialmente son dos tipos de problemas, ¿sí? Los de regresión y los de clasificación. Regresión, lo tienen por allí. ¿Cuándo era regresión, che? Exactamente, cuando lo que queremos pronosticar, a no ser que acá estamos en un caso supervisado, ¿cierto? Sabemos bien qué es lo que queremos pronosticar. Si lo que queremos pronosticar es un valor numérico, quizá la palabra continuo los marea un poquito, pero ya van a avanzar en estadística, charlando sobre eso. Con eso de continuo, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, quiero pronosticar cuántos van a ser los ingresos de una empresa el año que viene. ¿Sí? 1 millón de pesos, 2 millones de pesos, 3 millones de pesos, eso sería un valor continuo. Puede dar cualquier valor intermedio. Ok, alguno me podrá decir, profe, hasta el centavo, porque en Milagro no hay moneda. Irrelevante. Y hablas de regresión por el hecho de que tomás historia para llegar a ese número. No, vos sabés que el tema de regresión, el término ha quedado horrible, ¿sí? El primer trabajo que hizo alguien, yo no sé si no fue Gauss, un matemático, creo que fue él, el primer trabajo que hizo hace centenares de años. La idea era pronosticar la altura, creo que iban a tener los hijos en alguna generación y veía que la altura regresaba a la de los antepasados o algo así. Quedó el nombre regresión, por un hecho histórico, pero no te aporta información cuando lo ves, ¿cierto? Pero sí, el nombre es feo así, pero se refiere a eso, un valor numérico. También cuando decimos un valor numérico que sea continuo, nos referimos a que si el valor, miren esto, quizá les parezca sonso ahora, si el valor numérico es el doble, realmente su valor es el doble, ¿sí? Digamos que ganar 2 millones de pesos es el doble que ganar 1 millón de pesos, ¿sí? Parece evidente, pero a veces hay situaciones en las que eso no es así, ¿sí? Y entonces no sería una variable numérica que sea continua, ¿no? En el caso siguiente, que tenemos, se los puse allí, ¿no? Sí, en los casos, sí, quería ver si se veía en la pantalla, ¿no? De clasificación, lo que queremos pronosticar puede ser una palabra, una categoría. Esencialmente vamos a decir una categoría. Los problemas que estuvimos viendo nosotros del médico, donde había que pronosticar sí o no, ¿se acuerdan? Y el de crédito también, era dar el crédito o no dar el crédito, caen exactamente en un problema de clasificación. A veces los valores numéricos que uno utiliza confunden un poquito, pero ahora no quiero que se haga mucho lío, pero suponete que estuviéramos intentando pronosticar la posición en una carrera, primero, segundo, tercero. Eso quizás sea un problema más de clasificación que de regresión, porque salir segundo no es el doble que primero, ¿no? Tercero no es el triple que primero, ¿me comprenden? Y a veces uno pone números como un elemento que representa una categoría, caerían en un caso de clasificación, ¿sí? Y la mayoría de los problemas rimbombantes que están apareciendo hoy día son de clasificación, ¿sí? Es más, el gran impulso vino dado por los problemas supervisados de clasificación en los últimos años, ¿no? Esta apertura, hace muchos años que existen los métodos de regresión, los estadígrafos los conocen desde que yo tengo memoria y mucho antes, ¿cierto? Pero resolver casos de clasificación ha sido una novedad. Y ha impulsado mucho todo lo que es la parte de inteligencia artificial de este siglo, del 80 para acá, digamos. Poder darle una categoría a algo. ¿Comprenden eso, chicos? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? Ya que estábamos, para salir un poco de los problemitas que estuvimos viendo, ustedes saben que su programa de correo usan Gmail o Outlook o alguno de esos, a esos me refiero. Automáticamente hoy día les manda los mails que considere spam a una carpetita, ¿sí? Ahí tienen un problema de clasificación. A través de inteligencia artificial lee el mail y dice esto es spam y lo manda entonces a la carpeta de spam, ¿sí? Un problema de clasificación, ya después vamos a ver cómo lo hace. Otro caso, por ejemplo, interesante, quizás ya un poco más distinto. Los sistemas de reconocimiento facial que están ahora de moda y que hay tanta controversia, ¿no? Si se deben implementar o no, porque vieron que en Buenos Aires están por implementar un sistema con cámaras con la idea de detectar seguramente delincuentes, ¿no? Y demás. Entonces, detectar, piensen, olvídense del contenido específico, ¿no? Si es Juancito o si es Pedrito el que está en la imagen. Detectar un rostro
en una imagen, en un video o en una fotografía, es una tarea que requiere una gran dosis de inteligencia para un sistema, ¿sí? También es un problema de clasificación. ¿Esto que estoy viendo es un rostro o no lo es? ¿Es un sí o un no? Aunque parezca mentira. No se busca allí un valor numérico. Lo que estamos buscando es decirme si esto que veo acá es una cara o esto que está acá es otra cosa. ¿Sí? ¿Y en el caso de la carrera? No, sí. ¿De qué carrera, chico? La posición en la que Sí, tiene un poco y un poco, ¿cierto? Hay que ver si va a salir primero, segundo, pero no hay una relación doble o triple, ¿cierto? Es un tema complicadito allí. ¿Sí? O las posiciones en un parking, ¿no? El lugar 43, 42, ¿qué significa allí? Ahí sería bien un caso donde es una etiqueta nada más, ¿cierto? Muy bien, entonces esos serían algunos casos para salir de los dos ejemplos que habíamos charlado. Nosotros vamos a seguir con los casos de clasificación porque son los que nos brindan más facilidad en este momento. Pero el árbol de decisiones que estuvimos viendo, ya después lo vamos a dejar por escrito, sirve tanto para regresión como para clasificación. No todos los métodos sirven para resolver ambos tipos de problemas. Algunos son muy buenos para pronosticar valores numéricos y otros son muy buenos, o solamente se pueden usar, para problemas de clasificación. Pero los árboles, fíjense que son de los más antiguos, si se quiere, y de los que uno puede seguir más fácilmente, porque tiene una forma inductiva, ¿cierto? Razonada, como han hecho por allí con sus cálculos, ustedes con la entropía en la clase pasada, ¿cierto? También sirve para el caso de los esquemas de árbol. Muy bien. Eso en cuanto al teórico que les había quedado por leer. Después les había quedado algún trabajito práctico, ¿sí? Recuérdenme cuál era. Tenían que extender el árbol. Era el cálculo de la entropía. ¿Para un piso les pedí o les pedí para todos los pisos? Bueno, le importa, era como para que calcularan un poco por allí. ¿Lo hicieron? ¿Pudieron hacerlo? Sé que vos sí, porque anduviste armando un software, inclusive, me comentabas hace un rato. ¿Sí? ¿Por allá? ¿No te salió? Ahora me vas a decir después qué parte es la que no te salió. ¿En dónde fallabas? Los logaritmos de la fórmula. ¿Qué? ¿No podías calcular el logaritmo? No, comparado con lo que me daba todo explicado, Sí. que da la funcionalidad, por ejemplo, 0,74 no me daba esa función. ¿El 0,74 de dónde te salía? Era de los géneros, que eran 6. Porque ahí no te ponía el valor de la entropía, Ese número que has visto, Sí. Eran 4 femeninos, 2 masculinos. sí, no te calculaba el valor de la entropía. ¿Cómo era? No se suman esos resultados. Claro, cuando vos dividís en las dos ramas, calculás la entropía de una salida de la rama, de la otra, y la sumás, pero no directamente, sino con la proporción de casos con respecto al nodo superior que tenían. O sea, porcentualmente. Proporcionalmente. Sí. Y en función al total también. A ver. Si vos tenés en la rama 1, Sí. haces la proporción sobre el total de casos. Sí, ahí sí te logaritmo más, más la otra proporción. en la segunda Sí. línea, vos sobre el total de casos solo tomas la proporción de casos que a vos te están interesando. Exactamente, en ese. Se le agrega una suma de la. Sí. Y a ver, ¿dónde te...? Vos decís de los resultados que yo les puse. Claro, no me daban. No te daban igual. Bueno, después revisamos a ver qué era lo que faltaba. ¿Y estaba escrita la operación o me equivoco? Sí. ¿Y vos revisabas la operación y no te daba? Porque ahí te da el Python, te dice directamente 0,76. Y yo, haciendo el cálculo de lo mismo, Sí. llegaba a esa. Sí, y usabas logaritmo en base 2 En base 10 y lo dividía sobre el logaritmo de la base. 2. Tiene que dar lo mismo entonces. Ya después vamos a ver ahí, después me vas a mostrar en el cuaderno donde lo hayas hecho, a ver, hacemos alguna cuenta y nos fijamos. Bueno. ¿Sí? ¿Los demás pudieron avanzar por ahí? Kun. Se olvidó de hacer la tarea, Kun. A ver, Bracamonte. Entendí cómo se hace, pero el RAR que nos pasamos nosotros no lo pude abrir.
Así que ¿Qué pasó? no tengo idea. Yo cuando me lo envié algo se rompió. Y no pudiste abrir el archivo. Bueno, te lo llevas ahora de nuevo. Pero ¿Sí? entendí cómo se hace. ¿Cómo se hacía? Probé y me funcionó a mí, por eso me llama la atención que... Bueno, ha de ser algún problemita ahí en la cuenta. ¿Sí? Igual como les decía, bueno, para el parcial sí necesito que lo sepan hacer, pero en su vida no lo van a calcular a mano. No se preocupen que lo va a hacer un software. Sí, claro, por supuesto. Ahora van a ver cómo quedan los árboles grandotes. ¿Sí? Abigail, ¿qué tal? ¿Anduvo trabajando? Vos te salvás porque no me acuerdo tu nombre, pero ella siempre me acuerdo. A ver. De nuevo tuve... Sí, hay varios chicos que tuvieron problemas para abrir el archivo. Hicimos un grupo con los chicos que los pedí. Sí. En el celu de 10 sobre cómputo. Creo que es mi computadora. Y tenemos... Ahora que me escucho a ver, me quedo tranquila que no soy yo. O sea que en el celular sí lo podés abrir y en la computadora no. Me mataste. Pero bueno, Generalmente es al revés. de todos modos, o sea, si bien entendí lo que había que hacer, lo que no comprendí es si había que hacer todo de nuevo, porque acá habíamos un... Sí, por lo menos un nivel, ¿viste? Como para que hagan un cálculo de una división de un nodo en dos ramas, ¿no? Como para recordar. Lo que quiero es que recuerden qué es lo que tienen que calcular, ¿sí? Eran proporciones y logaritmos, pero muy bien. Por allá, ¿vos qué tal? ¿Lo hiciste? ¿No lo hiciste? Bueno, atiéndame. Juan Cruz, lo hiciste. Tan vagonetas, che, ¿eh? Tan vagonetas. Miren que después se vienen los parciales, ¿sí? Así que pónganle pila. Si tienen problema, me preguntan. ¿Estamos de acuerdo? Yo me fijo ahí la cuenta que hicieron, no hay drama. ¿No te daba exacta? Bueno, después nos fijamos. A ver, capaz que yo la hice mal. Me manda un Excel, o sea que lo chusmemos desde el Excel. Bueno, ahí después nos fijamos bien, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces después ahí en el recreito les reviso. Hay dos personas que tenían problemas con las cuentas. Lo del tema del archivo comprimido que no lo pueden abrir realmente me sorprende. En todo caso, lo mandaremos comprimido con otro software. Ya veremos qué es lo que tengo instalado por acá y lo pasamos de otra manera. Muy bien. Vamos a arrancar con esto entonces. Tengo ahí la vista de su pantalla, chicos. Muy bien. Ahora vamos a resolver el problema que tenían que hacer, que tendrían que haber hecho todos y todas, ¿cierto? Pero lo vamos a hacer con software, ¿sí? Vamos a usar el programa que se llama Orange Tree. Eso acá en el HTML que les voy a pasar, les recuerdo cómo instalarlo. Pero yo creo que ya lo tienen instalado porque Erika, la primera clase, les había comentado que instalaran el Anaconda como plataforma para usar Python, y incluye a Orange Tree cuando lo ponen, ¿sí? A ver, fíjate abajo. Bueno, miren, abran el Anaconda Navigator, ¿sí? Porque veo que el Orange Tree no está instalado, Así que háganle clic en el botón Install, así lo instala y lo podemos utilizar. Sí, creo. Los ejemplos que a veces suman en internet de juegos que no son como el ajedrez, que hay una serie de movimientos limitados, sino que tienen que explorar un mapa. Sí. Eso es lo supervisado. Ese es muy posible que se base, puedo decir, para hacer la estrategia. Vos sabés que hay de las dos maneras. Hay casos donde yo he visto que entrenan a sistemas de ajedrez, por ejemplo, en función del resultado final. A partir de esta posición de las fichas, de las piezas, gana o pierde, es decir, como supervisado. Pero también he visto otras formas de entrenamiento que es distinta, que es cuando haces competir, por ejemplo, a una versión del juego, del software, contra sí mismo. En ese caso es un poquito distinto y se llama Reinforcement Learning, un aprendizaje reforzado. Eso también se utiliza, ¿sí? Es lo que conozco allí en cuanto a los juegos. Los dos se han usado. Por ejemplo, recuerdo haber leído, yo no lo hice, recuerdo haber leído el caso del aprendizaje para jugar, bueno, a las damas. Era con un nivel más o menos humano,
y en media hora aprendía el sistema, ¿cierto? Cargándole las reglas nada más, y en ese caso se daba una función que era la función de ganancia, era la que tenía que optimizar. Cada vez que ganaba una partida sumaba y cuando perdía restaba. Profe, Sí. ya que sale el tema de juegos, Sí. algo más simple, como un simple juego de cartas, que jugás contra la máquina. O sea, no necesariamente sabiendo los valores y cartas más fuertes de la otra sea lo más conveniente. No, porque lo que hacen ahí generalmente es ir calculando, por ejemplo, el valor que tiene el juego en ese momento. En función de tus cartas y de las cartas que ha tirado el rival, el valor que tiene el juego en ese momento. Y trata de optimizar, de maximizar el valor a través de la próxima jugada. Ah, de la siguiente. Sí, o sea, para ver qué movimiento le conviene. Entonces, inspecciona, por ejemplo, en un caso que no sea tan gigante, todas las posibilidades que puede hacer y ve cuál le proporciona la mayor ganancia. Y en función de eso juega. Pero hay muchas estrategias, muchas. Claro, con un juego común como el truco, o sea, muchas veces te conviene incluso perder a Sí, 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 el sacrificio de la reina, ¿no? Jugar bajo una como para tener más ventaja en el siguiente, cosas así. Sí, 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 sí. Bueno, ya te digo, yo lo que he visto de ajedrez es que una parte cuando lo entrenaban, tomaban como parámetro el valor del resultado de la partida, es decir, si había ganado o si la partida finalmente, capaz que eran 10 movimientos más adelante, ganaba o perdía, ¿sí? Pero hay otros donde trata de calcular el valor que tendría la próxima jugada según la posición del tablero, cómo quedarían las fichas. Sí, es todo un tema, ¿no? Bueno, la instalación, esto lo salteo, lo tienen ahí por si alguno no lo tiene, porque ya lo conocen esto. Bueno, Orange, mientras tanto les comento, nos va a permitir hacer una gran cantidad de tareas dentro de lo que es la parte de ciencia de datos y de inteligencia artificial, pero sin tener que programar. ¿Sí? Nada. ¿Tiene alguna posibilidad de agregar módulos de programación? Sí, pero podemos hacer muchísimas cosas sin tener que programar, lo cual en este momento para nosotros es fantástico. ¿Sí? Los elementos son de arrastrar y soltar, es decir, que son bien cómodos. Por supuesto que es un software muy lindo, pero también tiene sus limitaciones, ¿no? Un lenguaje de programación te permite hacer todo lo que vos quieras y acá uno está limitado por las opciones que trae, ¿sí? Bueno, pero la mayoría de ellas nos van a servir lo más bien. Fíjense, esas son las cosas principales que uno tiene que hacer. Tienen un menú que es para datos, data, un menú que es para visualizar, otro menú que es para modelar, utilizar algún modelo, otro que es para evaluar, vamos a echar un poco de eso, y otro es para los casos de aprendizaje no supervisado, que era una de las cositas que charlábamos hace un rato. Si lo que queremos es abrir el archivo donde teníamos la información de los créditos, habrá que ver qué es lo que tenemos en qué menú, ¿qué les parece? En data, ¿sí? Entonces, ahí yo lo he desplegado y fíjense que hay muchos iconos y cada icono es de una opción, lo llaman widget, ¿sí? En nuestro caso creo que el primero de todos dice file, ¿cierto? Como tenemos la información en un archivo, entonces iríamos por ese lado para cargar el mismo. Pero hay otras opciones más por allí y no son todas para cargar información, algunas son para otra cosa, ¿sí? Para guardarla también, ¿no? Bueno, ahí yo ya lo abrí el archivo, ¿cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Cuando cuando lo cargamos desde el archivo, él nos presenta ciertas opciones. Fíjense que es bastante completito lo que hace, ¿no? Nos muestra, ¿recuerdan esos nombres de los campos? Tiene deuda, género, trabaja, propietario, dar crédito, creo que era el último de ellos. ¿Sí? Y él nos sugiere, acá no les puedo mostrar, pero ven donde dice type, que es tipo, nos sugiere, después de haber leído los datos, cuál es el que le parece que es el tipo de dato. En este caso, si yo no me equivoco, nos ha de dar dos opciones, o texto o una variable categórica, ¿sí? Porque justamente
en tiene deuda, género, teníamos todas palabras, nosotros eran todas clases, ¿cierto? Eran todas categorías. En este caso las podíamos tomar como categóricas. Uno, la variable texto la deja cuando pone, por ejemplo, un nombre o algo que tenga menos de identificación. Así que esas estaban bien tomadas. Después nos decía qué rol juega, ¿sí? Ahí en tiene deuda quedó marcado meta como metadata, pero no es una feature, es una característica útil, ¿sí? Yo me la había tomado de esa forma, yo después la cambié cuando hice el análisis. Las demás son características y uno, gracias a Dios, ahí el último de los controles quedó abierto, ¿sí? Ver ahí me decía que podía elegir si era una característica, si era el target es la palabra que usa, ¿no? Target. Exactamente, y dar crédito era la variable target. También, si lo desean allí, hay una opción que dice skip, saltealo, no lo uses, no sirve, está entre los datos que vienen, pero no lo quiero utilizar, ¿sí? Y fíjense que acá nos da un poquito de información. Sí, creo. Exactamente. La que estamos buscando pronosticar, digamos. ¿Sí? Entonces, y te da un poco de información. Mira, nos dice que tenemos 13 instancias, que son las observaciones. Hay 5 características. No hay valores perdidos. Eso es muy interesante para leerlo. ¿Sí? Y al principio no tenía ninguna variable objetivo, target, ¿cierto? Yo después que le marqué acá, ya va a pasar a tenerla. Bueno, ahí más o menos les comentaba de qué se trataban estas, ¿cierto? Lo tienen allí después para poder leerlo. Y estas eran las distintas opciones que había para el rol. Las otras eran para el tipo, estas eran para el rol. Bueno, ahí les decía que les asigné a dar crédito el rol de variable objetivo, como para que sepamos que esa es a la que apuntamos, ¿no? Muy bien, bueno, ese primer control no te muestra los datos, ¿sí? Solamente dice, bueno, acabo de leerlos y esto es lo que tuve, bueno, decime qué es cada uno, qué tipo es, qué rol tiene. Pero no te los muestra. Si uno es obligatorio, pero si uno quiere verlos los datos, entonces tiene que agregar un control que se denomina tabla de datos, que también lo va a encontrar en la misma zona que el anterior, en data. ¿Sí? El control, ven, ahí tienen. Primero pusimos el control file, después pusimos el control data table, ¿sí? Y lo unimos simplemente arrastrando y soltando. Arrastrando desde, digamos, el final de file hacia la entrada del data table, ¿sí? Como son poquitos datos, allí los podemos ver. Sí. No habla de que no tiene valores perdidos, porque... Sí, gracias a Dios. ¿Qué significa eso? ¿Que si nosotros queremos dejar de lado una variable? No, es buena tu pregunta. Lamentablemente, cuando se recopila información, muchas veces está incompleta, ¿sí? Suponete allí en el valor, teníamos una de las variables, era género. Bueno, el empleado se olvidó de cargar el género. No está, ¿sí? Ese es un missing value, ese es un valor perdido, ¿sí? Cuando, ya vamos a charlar después en otras materias, es todo un tema de cómo tratarlos, ¿qué hacer? Inventamos un valor cualquiera, eliminamos el registro, la observación no sirve, depende en cada caso. Por eso, por ahora en esta materia no nos vamos a encontrar con esos problemas. Yo les voy a traer conjuntos de datos que están lindos para trabajar, ¿sí? Pero en otras materias vamos a tener que lidiar con esos problemas porque son problemas reales, ¿cierto? Y habrá que ver cómo solucionarlos. Entonces, fíjense, acá, bueno, puso la variable objetivo primero, que era dar crédito, nos muestra ahí todos sus valores, y los valores de las otras features, ¿no? De las otras características. Tiene deuda, género, trabaja, propietario, los datos que ya conocíamos, ¿sí? Ahora llega el modelo de armar llega el momento de armar el modelo del árbol de decisión. Ese ya no lo vamos a encontrar en datos, en data, sino que vamos a tener que buscar un control, un widget, en la parte que dice modelizado, modelos, model. Entre todos los modelos que trae unos cuantos, hay uno que se llama tree, árbol, ¿sí? Entonces, decimos, este árbol va a tomar la información desde los datos originales, ¿sí? Observen, la primera vez que lo usé me resultó incómodo o molesto. Yo quería tomar los datos
del data table. ¿Sí? No les va a dejar. Viene desde el origen. ¿Sí? Sépanlo porque cuando estén ustedes, hoy no tienen acá posibilidad de probar, ahora vamos a ver después, a veces uno se pasa un rato por ahí y dice, ¿qué pasa? No, no. Viene desde la fuente de datos directamente, ¿sí? Y acá les permite poner ciertos parámetros. Acá sí me interesa que se fijen en una cosa. Fíjense que no sé cómo les abrirá a ustedes cuando lo tengan en su casa, pero hay una opción que dice inducir árbol binario. Algo que justamente salió la clase pasada, Juan Cruz. ¿Te acordás que alguien dijo, hay varias opciones? Dijiste, no, pero en todo caso compactamos, juntamos dos en una. Si lo necesito, ahí tengo la opción de obligarlo a que si tenía más de una opción, 2 o 3 valores posibles, lo junte. Estos dos van por un lado y este va por el otro. Inducir un árbol binario. Lo destildamos porque ahora no lo necesitamos. Después dice, mínimo número de instancias en las hojas. Y otra opción más que dice, ¿cuál es la otra? Que no divida subconjuntos más pequeños que tal tamaño. Esas dos opciones que están allí son para acortar el árbol. ¿Sí? Cuando yo no quiero que el árbol llegue hasta el final de todo, con todos los casos. Uno podrá preguntarse, ¿para qué? Bueno, por lo menos por ahora pensemos que un árbol podría ser muy extenso, ¿sí? Y si lo piensan por el otro lado, cuando les hice el esquemita de qué significaba gráficamente hacer un árbol, que era ir cortando con rectas paralelas a los ejes, en algún momento les dije que se podía llegar a una granularidad donde termináramos encerrando a un puntito cada vez. No sé si será conveniente siempre. Por eso están estas opciones por allí que dicen hasta dónde querés llegar. Y vamos a ver. Entonces, cuando les toque a ustedes, déjenlo de esa forma. En este caso, yo lo puse para que llegara hasta lo más profundo que pudiera. ¿Sí? Lo más profundo que pudiera. Creo que le puse 100. Una profundidad de 100. Bueno, es excesivo. Era un problema chiquito el nuestro, ¿cierto? Pero les puede servir para los otros problemitas que van a tener que ir haciendo. Bueno, acá les comento cada una de las opciones, así les queda por escrito. Y cuando calcula el árbol, atención, no lo muestra. Fíjense que tuve que agregar otro control más. ¿Lo ven a la derecha? ¿Cómo se llama ese? Exactamente, un tree viewer, un visualizador de árbol. Ese control lo van a encontrar donde dice Visualize. En los paneles originales que estaban del lado de la izquierda estaba Data, Model, Visualize y otro que era para los casos que no vamos a ver en esta materia, ¿se acuerdan? Los unsupervised, casos sin supervisar. Muy bien, ese control Tree Viewer lo tienen que sacar de Visualize. ¿Sí? Y bueno, es bastante específico, ¿no? Es para visualizar árboles, así que siempre va a ir a continuación de un árbol. Cuando lo presenta, bueno, ahí les permite hacer zoom y demás, achicar el tamaño de la letra. Esas son las opciones que están a la izquierda. Y ahí entonces les muestra el árbol, que es al que podríamos haber llegado si seguíamos haciendo el trabajo nosotros de calcular la entropía, ¿se acuerdan? Caso por caso, ahí está hecho, está resuelto. Por supuesto que con una cantidad limitada así de casos no tarda nada, ¿sí? En hacerlo. Entonces, ese sería un esquema básico para conseguir este funcionamiento, ¿sí? Y acá les dejé esta información, un poco desconcertante. Y si ustedes se fijan, si quieren, tómense el trabajo después de tomar cada una de las observaciones, seguirlo a través del árbol y van a ver que lo clasifica perfecto. En dar crédito o no, toman el caso 3, lo siguen y les va a dar perfecto, perfecto. Van a obtener un 100% de exactitud, de accuracy. Y creo que ahí les dejé algo un poco inquietante. ¿Qué dice? Puede que eso no sea lo que busquemos, o como puse, que no sea tan bueno como parece, o algo, porque uno dice, ay, si obtengo el 100% de exactitud, estoy bárbaro, ¿sí?
No en nuestro caso, vos sabés. Bueno, cuando guardan el archivo, para que ustedes lo puedan recuperar, la extensión que le pone Orange es OWS, ¿sí? Ahora les voy a explicar cómo puede ser que algo tan bueno como tener un 100% de exactitud puede que no sea tan bueno para nosotros, ¿sí? Sí, querido. A la hora de armar el árbol, ¿se lo arma de una sola manera? ¿No hay forma de forzarlo a poner determinada variación? En este programa no. En este no. Cuando lo haces programando, sí. Lo que pasa es que este no nos olvidemos, es un paquete, ¿sí? Es más, de hecho, ni siquiera usa exactamente el algoritmo de la ganancia de información por el tema de la entropía, usan un poquito más sofisticado, pero ni siquiera lo han documentado del todo. Dicen, usamos uno propio, más o menos funciona igual, por eso lo dije, ¿cierto? Pero no terminás de saber muy bien cómo funciona, pero no, en este caso no podés. Él lo va a hacer con el método que tiene y ahí lo resuelve. Esa es una de las cosas que tiene en contra trabajar con un paquete, ¿cierto? Cuando uno programa dice, quiero usar tal y quiero hacerlo de tal manera. Sí. Pero eso ya cuando después sepan programar, ¿cierto? Muy bien. Vamos, les voy a mostrar ahora un poquito entonces, creo que arranco justamente esta parte. Sí. Con ese problemita que les decía hace un rato. Muy bien. Fíjense lo siguiente, ¿cómo puede ser que algo tan bueno como obtener el 100% de exactitud en algo no sea lo que busquemos? Y ahí creo que les pongo en la primera frase. Si usted... Perdón, todas las muestras posibles, con todas las combinaciones posibles de todas las variables que haya. Exactamente, ahí has dado en el clavo, ¿sí? Nosotros, ¿cuántas observaciones teníamos? 13 creo que eran. ¿Eran todas las posibles? Entonces, ¿qué hicimos? Estuvimos trabajando sobre esas 13, resolviendo bien esas 13, ¿y qué va a pasar cuando venga una que no sea una de esas 13? Si yo he llegado a un grado de granularidad donde cada una de las opciones quedara encerrada en su rectangulito, cuando aparezcan nuevas opciones no van a tener dónde entrar, digamos. ¿Sí? Van a quedar quizá mal clasificadas. ¿Sí? Si yo tuviera la convicción absoluta de que tengo los resultados correctos, y digo una palabra más, y únicos posibles, ¿sí? Para todas las combinaciones de las variables, entonces lo que hicimos antes estaría bárbaro, ¿sí? Pero fíjense, por ejemplo, en nuestro caso, a ver, ustedes recuerdan mejor que yo las variables que teníamos. ¿Qué variables teníamos ahí? Era género, si trabaja, propietario, esa era la que queríamos encontrar. Ese era género, ¿sí? Deuda, si tenía deuda, ¿se acuerdan? Bueno, yo había puesto poquitos casos, poquitas opciones, eran 2 opciones en cada caso, pero en este caso para barrerlas todas, si acá había, todas eran de 2, ¿no, chicos? Sí, así que sería 2 por 2, 4, tendríamos que haber tenido los 16 casos. Entonces ahí sí, y teníamos 13, ¿sí? Entonces no los tenía todos. Es muy posible que un caso que no esté contemplado allí lo clasifique mal. Y yo agregué otra palabrita antes, ¿sí? Cuando Bracamonte justamente hacía el comentario ahí, exacto, ¿sí? Que era, ¿y si siempre quedó clasificado igual? Porque en el mundo real se van a encontrar que ante la misma combinación de variables, a veces da sí y otras veces da no, ¿sí? Eso puede ser indicativo de varias cosas. Habitualmente, errores en la toma de la medición. Bueno, podría ser también un fraude, ¿sí? Otro problema podría ser que en realidad quizá nos falte alguna otra variable más para explicar el fenómeno. ¿Sí? Esa sería la mejor, ¿no? Porque uno dice, bueno, salgo a buscar esa variable, a medirla. Los errores ya están y casi que no podés hacer mucho con ellos. Bueno, ya que estábamos hablando un poquito y hemos conocido los árboles son buenos para manejarse cuando hay errores también. Aunque parezca mentira. Es un método viejo, pero tiene su buena capacidad, digamos, como para evitar algunos pozos por ahí. ¿Sí? Pero
Si nos faltaba otra variable más para explicar el fenómeno, que podría ser la que marcara la diferencia entre esos dos casos, que tendrían las mismas variables, pero el resultado fuera distinto, bueno, ahí ya nos implica hacer una investigación a posteriori, ¿cierto? Investigar qué otra variable es la que nos está faltando, ¿sí? Muy bien, entonces 100% de exactitud, desconfíen. No es lo que buscamos. Nuestros espacios de trabajo no van a ser de 16 opciones, ¿sí? Van a ser de miles o de millones de opciones. No, nunca vamos a tener seguramente una barrida completa y de valores únicos para cada caso. Así que si ustedes obtienen 100% de exactitud, casi seguro que es porque algo anda mal. Y se van a dar cuenta que la exactitud, que ya después la vamos a definir, no es el mejor indicador de si esto anda bien o anda mal, ¿sí? Hay otros parámetros que son más interesantes. Ahora pensemos en lo siguiente, ¿sí? Bueno, ahí lo que decíamos, si los datos fueran perfectos, si todo estuviera bien, ¿cierto? Ahora, acá les pongo otra frase que es más dura también, ¿no? Dice, entrenar a nuestro modelo, que fue lo que hicimos, y no someterlo a ninguna evaluación, es riesgoso, ¿sí? Ok, hemos estado trabajando con unos poquitos datos y estábamos viendo cómo era esto, pero cuando uno hace algo, que intenta pronosticar algo, pues tiene que testearlo, ¿sí? Evaluarlo. ¿Se acuerdan que en el programa, ahí en el panel de la izquierda, había una opción que decía justamente evaluación? Claro, hay que evaluarlo. Ahora bien, ¿qué significa evaluarlo? Si fuera el caso nuestro, de dar crédito o no dar crédito, significaría que tendría que tener una serie de datos nuevos, ¿sí? Ponerlos, ver si me dice dar crédito o no, y esperar a ver si la persona paga o no paga después, ¿sí? ¿Acertó o no acertó? Tendríamos que esperar al final, eso está un poco molesto, ¿cierto? Me gustaría tener algo antes. Entonces, ¿cómo se procede? ¿Podemos resolver el problema? Sí, claro que sí. Vamos a ver cómo podemos resolver el problema. La idea viene por este lado, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que conseguir hacer es entrenar a nuestro sistema, como lo estuvimos haciendo hasta ahora, pero con una parte de los datos, y testearlo con otros datos de los cuales sepamos el resultado, ¿sí? Pero que no hayamos usado en el entrenamiento. La clave es que la información, las observaciones que utilicemos en el testeo no hayan pasado ni de cerca por la etapa de entrenamiento. Esto se los remarco bien porque con este programa no nos va a pasar casi seguro, pero cuando estás haciendo código, a veces vos te podés equivocar, ¿sí? Hay que marcar muy bien estos dos conjuntos de datos. Uno va a servir para entrenar, otro va a servir para testear, ¿sí? Y finalmente, cuando lo testemos, supongamos con la exactitud, podría ser un parámetro, no es el mejor, pero un parámetro, esta es la parte difícil, la que le cuesta a todo el mundo. Como esto va a ser un experimento científico, nosotros primero tenemos que decir, quiero una exactitud de, se mide entre 0 y 1, ¿sí? De 0,85 para arriba. Y no cedas ante la tentación de que cuando te dé 0,75 ya está bastante bien, larguémoslo a producción. Si el criterio, por algún motivo, surgió 0,85, hasta que no dé 0,85, no dio. El criterio se debe fijar previamente, ¿sí? No a posteriori. Es decir, bueno, a ver, estamos haciendo diagnóstico médico, chicos. 0,98, 0,97, ¿sí? Estamos identificando rostros en un cine para ver cuánta gente entró, sin tener que poner a alguien que cuente. Bueno, ahí podemos ser más permisivos, pero lo decidimos antes, Entonces, cuando nuestro sistema llegue a ese nivel, lo pasaremos a producción. Sí. Hay algo que me genera un poco de confusión, Sí. porque si uno necesita tener un 97% de Exactitud. exactitud, De acierto, digamos. sí.
volvemos un poco para atrás lo que veníamos hablando, que la cantidad de muestras tiene que ser prácticamente todas las combinaciones, o el 90 y pico de por ciento al menos. No, a veces con menos vas a conseguir llegar a esos valores. Eso era lo que quería saber, porque si no, no me daba la cuenta de cómo haría después para meter otros datos nuevos que no sean los que, con los que se formularon la aplicación, el programa, digamos. Sí. Ahora vas a ver con qué los testeamos. Bien. ¿Me comprendieron, chicos? No se van a hacer trampa cuando estén en el mundo real, ¿no? De decir, ya llegué al 0.68, estamos bien. Les comento qué es lo que se hace. Muchas veces uno lo que hace, es para charlar un poquito, se fija, por ejemplo, cuál sería el resultado si fuera por azar. ¿Sí? En nuestros casos que teníamos dos opciones, ¿cierto? O sea que por azar sería 50%, ¿sí? 0.5, ese es tu baseline, ¿sí? Tu línea base. Si tu sistema da 0.55, chicos, está tirando dardos, ¿sí? Entonces hay algo que no anda. Habrá que probar con otro modelo, juntar más datos, porque has dado en el clavo, ¿sí? Si no llego, por ejemplo, ¿no? Y pruebo con todo lo que puedo que hago, generalmente la mejor solución es juntar más datos, ¿sí? La primera solución que uno propone, juntar más datos, hay que alimentarlo con más información, ¿sí? Hay conjuntos de datos que son infinitos, ¿sí? Por ejemplo, el reconocimiento del lenguaje oral. ¿Cuántas frases se pueden armar? No vamos a decir infinitas, pero una buena cantidad, ¿cierto? Entonces ahí ya que... Pero se pueden conseguir muy buenos resultados, pero a veces tenés que aumentar la cantidad de datos porque no te queda otra, ¿cierto? Entonces, esa generalmente suele ser una de las opciones. Otra es cambiar de modelo. Con los árboles no va, probemos con otra cosa, ¿sí? Vayamos escalando. Muy bien. ¿Cómo vamos a hacer? El truco va a estar acá. Nosotros vamos a tener siempre algún tipo de conjunto original de los datos. En nuestro caso, las 13 observaciones, de dar crédito, las 20 y pico que teníamos del médico, ¿se acuerdan? Que eran poquitas, ¿sí? Entonces, nunca vamos a entrenar con todo ese conjunto de datos, ¿sí? Siempre estoy hablando de el caso supervisado. En el no supervisado sí vamos a trabajar con todo, pero acá no. Acá vamos a trabajar solamente con una parte de los datos para entrenamiento y otra parte para el testeo. Digamos, de esos 13 datos que tenía, una parte la voy a destinar a entrenar y otra parte a testear. Y no se juntan en el mismo momento. Una cosa es primero, otra cosa es después. Si metemos los datos del testeo adentro del entrenamiento, hacemos un despelote. Ya esto pierde validez, ¿sí? Tienen que ser no observadas, las que se van a usar para el testeo. Entonces, por ejemplo, yo ahí puse unas cifras que no tienen por qué ser fijas ni nada por el estilo, de decir, bueno, entrenemos con el 70% de los datos, ¿sí? Y testeemos con el 30% restante. ¿Es un canon, es un dogma? No, ¿sí? A veces 75-25, 2/3, 1/3, a veces 90%, 10% porque no te queda otra, tenés muy poquitos datos, porque ¿cuál es el problema? Vos dirías, me gustaría testear con la mayor cantidad, ¿sí? Pero si al testear con esa mayor cantidad le quito muchos a los que tengo para entrenar, el sistema va a aprender flacamente, digamos. Entonces estamos en esa situación. Me gustaría tener muchísimos datos para entrenar y muchísimos datos para testear, ¿sí? Es una situación que a veces es de compromiso, sí. Tengo dos preguntas. ¿Seleccione los datos que van para el entrenamiento sí. aleatoria o arbitraria? Muy buena pregunta. Generalmente, ¿escucharon la pregunta? Esa selección 70-30 vamos a tomar por ahora, ¿sí? ¿Es aleatoria o hay algún criterio? Generalmente es aleatoria, pero a veces no te conviene que sea tan aleatoria. Les explico así brevemente. Suponete que entre las salidas, me refiero a los resultados de la variable objetivo, ¿sí? Vos tenés 10.000 casos. 9.990 son no y 10 son sí. Es muy probable que si lo tomás al azar no te caiga ningún sí. Entonces lo vas a estar testeando mal. Entonces ahí es donde vos decís, no, necesito que haya
un poquito de equilibrio, ¿sí? Por eso es que hay que hacer siempre un análisis previo de los datos. A veces vos tenés más de 2 categorías, 3, 4, 5, Claro. y alguna está sobredimensionada y otra empequeñecida, ¿no? Sí. Pero estamos hablando del 0.1%. Es un pedacito chiquito. Entonces quiere decir que nosotros hacemos una aplicación, vamos a tener 99,9% que nos tiene que andar bien. Ah, este es muy pícaro. ¿Saben lo que él dijo, no? Ah, este es demasiado. Sí, se nota que hace software, ¿no? ¿Para qué voy a hacer una aplicación? Firma que siempre sale no. ¿Entendieron lo que él dijo? Si tengo de 10.000 casos, 9.990 quedan no. Y 10 quedan sí. Bueno, cobro por el software y hago un programita que diga no. Acierto el 99,9% del tiempo. ¿Sí? Eso ocurre. No nos damos cuenta. Hoy es incontable la cantidad de trabajos científicos, inclusive algunos presentados en revistas, que incurren en ese error. ¿Sí? De decir, este método tiene el 99%, o a veces lo dicen, si es un producto, a veces cuidado, que lo puedan decir mentirosamente, ¿cierto? Engañosamente, ¿no es cierto, publicista? ¿Sí? Y te lo venden de esa forma. Sí, pero ¿qué pasa? En la población general eso es lo que ocurre. Es como decir, te tomes esta pastilla y a usted hay 99,9% de que no le duele la cabeza a la mañana. Y bueno, si vos me diste que al 99,99% de la gente no le duele la cabeza a la mañana, vos decís, wow, es maravilloso. ¿Sí? Acertó, pero había alguna trampita. Por eso justamente hay que hacer el análisis a veces de cómo vienen los datos. ¿Sí? Si hay una parte, una salida, por ejemplo, que es poco representativa, en el testeo hay que darle una representatividad equivalente. Pero no nos vamos a meter con eso en esta materia. Eso es tema ya de segundo año, cuando empezamos a atacar los problemitas que hay en el medio. ¿Sí? Como decía Juan Cruz, vos me preguntabas, los datos faltantes, ¿qué se hace? ¿Sí? No hay una única solución. ¿Qué hacemos cuando los datos no están igualmente representados? Hay diversas formas y hay trucos interesantes también. Otra pregunta. Cuando se testea el programa que hicimos, ¿sí? ¿El resultado de ese test afecta directamente al programa o define qué porcentaje de validez va a tener para hacerlo de nuevo modificando alguna variable? A ver, me mataste, no te entendí la pregunta. ¿Cuál es el objetivo del test? ¿Qué pasa después del test? Saber, por ejemplo, con qué exactitud funciona con datos frente a los que no fue entrenado. Es decir, sería el equivalente a casos nuevos. Si es un porcentaje bajo, ¿se hace todo de nuevo? Depende, porque si tu nivel, suponete, era decir, necesito llegar para resolver este problema a un 0,6 y llegaste a un 0,62, que para otras cosas es bajo, quizá ahí te viene bien. Dependerá del nivel que vos necesites de, digamos, por ahora, de exactitud, de aciertos, para el problema que intentás resolver. ¿Sí? Y después hay toda una serie de matices, porque a veces hay situaciones en las cuales vos estás dispuesto a que algo no sea perfecto, pero, por ejemplo, que nunca falle, supone que fue el caso de una enfermedad. ¿Sí? Tiene muchos falsos positivos diciendo, mira, esta persona capaz que tiene la enfermedad, aunque después no la tenga, si consigo que nunca me falle en un positivo. Por ejemplo. Entonces, hay todo un trade-off, hay todo un mecanismo ahí que en cada caso será distinto. ¿Sí? Voy a decir, no, el que está enfermo lo tengo que acertar. Aunque eso, lamentablemente, me tire abajo la precisión o en este caso la exactitud, porque, bueno, me va a dar muchos que son que no estaba enfermo, pero me va a decir que sí. Bueno, pero, viste, si mi objetivo era no fallar con el que la tiene, eso sería útil, aunque quizá la exactitud total te dé baja. Pero va a depender en cada caso. En otros casos vos dirás, no voy a llamar a un cliente que creo que tiene una factura impaga. ¿Sí? Entonces dirás, no, falsos positivos nunca, porque no voy a molestar. Bueno, cada caso es un mundo y deberá ser analizado a su manera. ¿Sí? Pero para eso falta todavía un poquito, porque no nos vamos a meter todavía con el tema de los falsos negativos y demás, pero justamente va por ese lado. ¿Sí? Entonces sepan que hoy lo que tiene que quedar claro es que nunca vamos a entrenar el modelo a crear el cerebrito, digamos, con la totalidad de los datos. Siempre estamos hablando de clasificación y supervisado, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a separar una parte que no la vamos a entrenar y o sea, que no va a ser observado por el modelo, ¿sí? Con la cual lo vamos a testear. Esa es la que simula
al resto de los casos que no hemos podido contemplar al capturar la información. ¿Me comprenden, chicos? De esa forma, vamos a decir, esto funciona, se entrenó con esto y al analizar cómo funciona con esto nos dio tal precisión, tal exactitud, tanta cantidad de aciertos, ¿sí? Porque es la forma que tenemos de poder medirlo. Esto se hace prácticamente con todos los modelos, ¿sí? Hay algunos que tienen algunas estrategias que funcionan mejor. Fíjense ustedes qué caso, ¿no? Justamente los de árbol se puede proceder de esta forma o de otra. Pero no importa, capturen en su mente que siempre hay que hacerlo, ¿sí? Así detallecito. Los de árbol a veces conviene hacerlo completo y cortarlo. Pero es un caso muy especial. En todos los demás datos, en todos los demás modelos, lo que conviene es separar en un train set, en un test set de datos y entrenar en uno, testear en el otro, ¿sí? En los árboles también se puede hacer, pero a veces da mejor resultado el otro método. Muy bien. Ahí les ponía esos valores de 70-30, son simplemente porque son razonables y no se aplican a todos los casos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí va a haber situaciones, suponete, por decirte algo, tenés 20 datos nada más, ¿sí? Como teníamos nosotros en estas situaciones. Bueno, quizás 70-30 no te sirve, pero decís, bueno, si paso a 50-50 estoy entrenando con 5. Hay que tomar situaciones distintas en cada caso. Siempre mejor que sea la mayor cantidad de train que test. Y eso es lo que a uno le gustaría. O sea, a mí me gustaría mucho de las dos. Mucho para entrenar y después mucho para testear. No, pero en el porcentaje. Sí, generalmente sí. Sí, generalmente sí. Nunca al revés. No, estoy tratando de buscar algún caso, a ver que recuerde. No, generalmente no, te digo generalmente por las dudas. Pero no, uno dice, trato de meter la mayor cantidad en el entrenamiento, así aprende. Claro. ¿Sí? Y después testea. Si terminás testeando en 3 casos, en realidad no podés hacer nada. ¿Cierto? No vale que siempre hacer la mitad más 1 para tener la mayor probabilidad de acierto. Sí. Cuanto más datos tengas, más vas a conseguir que aprendas. Ya que están interesados, les tiro algunas ideas. A veces, dependiendo de las circunstancias, hay soluciones tan simples como repetir los datos. Sí. En general, los armados en general. Sí. Uno dice, pero estás repitiendo lo mismo, guarda. Tener 2 datos igual, imagínense que es como que atrae un poco más para ese lado. ¿Sí? En el caso que lo tome. ¿Sí? Por ejemplo, nosotros estamos armando acá un chatbot para probar para el IES y para que ustedes en segundo año tengan algo con lo cual arrancar y mejorarlo, porque ustedes lo van a tener que mejorar. Les toca la parte. Nosotros les explicamos cómo funciona, mirá hasta acá, y ahora los grupos que lo hagan tendrán que mejorarlo. Muy bien. Y ahí es terriblemente notorio. Vos tomás, por ejemplo, una frase para que la interprete, suponete, quiere averiguar el precio de una materia, porque es pensado para el IES, ¿cierto? O el precio de la carrera. Entonces, ¿cuál es el precio de la carrera? Fantástico. Suponete que la primera vez se confundió y creyó que estabas hablando cuál es el horario de la carrera. Por decir algo. Te cargas la misma frase 2 veces y empieza a acertar. ¿Sí? Es muy notorio en el caso de texto, o sea, de la expresión oral, pero frase idéntica, La cargas de nuevo, bien clasificada, ¿no? Porque ahora nunca estuvo mal clasificada, por ejemplo, ¿no? Siempre dijo precio, ¿sí? Si la persona dice algo como esto, lo que quiere saber es un precio, ¿no? Esa es cuando uno detecta la intención, que es la primera parte. La primera te lo tira como horario, porque hay frases parecidas y quizá había 5 o 6 frases parecidas a esa que decían que quería el horario. Le pones otra, pero idéntica, que diga que era precio y ya desde ahí comienza a acertar. Tac, 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 tac. Decís, vos mirá, qué notorio, porque ahí hemos observado hasta de un caso, que vos le agregás una repetición y lo fuerza a que vaya hacia el lado correcto. Así que esa es una cosa que se puede hacer, ¿sí? Después... Una pregunta, ¿el proceso de testeo puede servir también o se puede enseñar para que siga aprendiendo? Claro, totalmente. Ahí en el chatbot que estamos haciendo nosotros, bueno, por ahora lo estamos entrenando entre nosotros, ¿cierto? Pero le dejamos una opción que cuando responde, te pregunta, ¿la respuesta que di es coherente? Sí. Tac. No. Va para otro lado para que después analicemos qué es lo que pasó. ¿Sí? ¿Por qué tiró horario cuando pedía precio?
Entonces, cuando tengamos 5, 10, 15.000 oraciones bien clasificadas, ahora hay 200. ¿Sí? Va a comenzar a funcionar bien. Cada vez va a ser mejor. En este momento nosotros lo dejamos como, pasa esta información, pero no se la pasa todavía para el entrenamiento de nuevo. La miramos, ¿viste? ¿Por qué? Porque tenemos por ahí hay gente que es bromista, ¿viste? Ahora estamos entrenando nosotros, pero a veces sí es coherente y respondió cualquier cosa. Entonces, ¿viste? Se presta mucho para esto, la guardamos, vemos si realmente lo que dijo la persona era coherente, era cierto, y lo cargamos, ¿cierto? Como para tener esa precaución. Porque si no nos puede pasar lo que le pasó a Google. Google es un gigante, ¿cierto? Cuando estaba entrenando uno de sus primeros chatbots, tuvieron una idea brillante. Dijeron, metámoslo para que interactúe en un chat real. Imagínate, en un día puede conversar con miles de personas y va aprendiendo a partir de allí. Bueno, lo tuvieron que sacar de línea porque parece ser que cuando estamos en internet, que somos medios anónimos o creemos que lo somos, en vez de salir lo mejor de nosotros, sale lo peor. Entonces el chatbot terminó siendo racista. Sí, lo leyeron, era terrible, era un espanto. Insultos todo el tiempo. Claro, aprendió lo que encontró el pobre. Entonces tendrían que haber revisado en el medio qué era lo que iba aprendiendo, ¿no? Publicó, era como una red social, sí. Muy bien y había publicado odio a los negros. Sí, cosas espantosas que las ha sacado de lo que fue interactuando, ¿viste? Entonces, después, ahora se le fue la mano, ¿no? Porque ahora lo pasaron para otro lado y ahora lo entrenan con obras poéticas. Ahora va a salir hablando, ¿viste? Así como Shakespeare. Claro, bueno, pero prefiero, ¿sí? Porque también podés copiar diálogos de obras. Una de las opciones que barajamos en su momento, pues, ¿dónde sacamos diálogos que sean útiles? Y de una novela, por ejemplo, o de una obra de teatro. Ahí hay diálogos, pero nos parecían demasiado rebuscados, ¿cierto? Pero si uno quisiera hacer un chat conversacional, sería eso. Es como WhatsApp de IBM, que es para debatir. Sí. Bueno, cuanto más va aprendiendo, ¿cierto? Lo que sí, se va a asemejar siempre a sus entrenadores. Por ahí después, cuando se hacen ciertas cositas, se puede conseguir que se despegue de la idea de eso, y hacer que mezcle. Algunas que sería quizás lo más similar a un proceso creativo, ¿no? Dejarlo que mezcle, ¿cierto? Cosas de diversas índoles, ¿sí? Por ejemplo, si lo metemos en un chat de matemáticos y después lo pasamos a un chat de poetas, quizá comience a mezclar ideas de ambos y anda a saber qué cosa interesante sale, ¿sí? Que los que solamente hablaban entre los poetas jamás imaginaron y que los que solamente hablaban entre los matemáticos jamás imaginaron. Pueden llegar a otras parecerán ideas bizarras, con una mezcla inentendible, ¿cierto? Pero siempre va a aprender de sus maestros. Pero se puede conseguir también un cierto factor de aleatoriedad por allí, como para que cada tanto largue algo distinto y vea las reacciones, ¿no? Entonces hay muchas formas. Lo que les decía, el tema este nos sorprendió porque no esperábamos que fuera tan sensible a pequeños cambios de la repetición de la información, ¿sí? A veces repetir el mismo dato ayuda. Es uno de los trucos que se hacen, ¿no? Muy bien. Sí, querido. Una consulta sobre lo que decía de repetir un dato para que lo registre mejor. Usted comentaba que en un principio no lo registraba mejor probablemente porque un dato similar estaba más veces que ese dato. Sí. Si nosotros repetimos este dato, ¿no estamos quitándole una probabilidad al otro dato de que sea? Pues sabíamos que era correcto. Estaba bien clasificado. Entonces no tenés problema en darle peso. Va a tirar hacia él, digamos. Estaba bien clasificado. ¿También estaba bien clasificado, no? ¿Cómo así? ¿El otro también estaba bien clasificado? Claro, bueno, sí. Pero no te olvides que lo que vos estás buscando es una zona donde conviven los clasificados de una forma y los clasificados de otra. Cuanto más atraigas hacia los que corresponden, mejor. ¿Te das cuenta? No tengo problema entre dos contiguos. Estos seguramente son de la misma categoría. ¿Y se le puede dar el peso que se quiera? ¿Se puede? No sé si tanto, vos sabés. Yo había usado la técnica, alguna vez cuando necesitaba tener más información, la usé como la usa cualquiera, pero nunca la vi que funcionara tan fuerte como nos pasó en el caso de procesamiento del lenguaje. Era notorio.
Muy bien, chicos. Hoy deberían darles a todos el Orange, ¿sí? Porque hemos reinstalado. Es más, digamos discos rígidos, discos de estado sólido, así que hasta deberían andar un poquito más rápido las máquinas, ¿sí? Aprovecharon, cambiaron todo. Así que hoy les voy a mostrar un poquito cómo se usa Orange. De a poco, hay muchas cosas para ver, ¿sí? Y vamos a resolver algún problema que nos había quedado pendiente y algunos más, ¿eh? Entonces, voy a tomar un poquito el control de sus máquinas para mostrarles algunos controles. Ah, un detalle, les voy a pasar la documentación de Orange, ¿sí? La bajé del sitio de ellos, porque, se las voy a buscar yo porque tienen dos. Una que es para usarlo desde línea de comandos, que se les iba a complicar porque todavía no sabemos programar, ¿cierto? Y tenían otra documentación que era para la interfaz gráfica. Entonces les bajé la que es para la interfaz gráfica, ¿sí? Así que ahora se las voy a compartir en el disco nuestro acá, en la carpeta compartida, para que después lo tengan ustedes y lean con más detalle las características de los distintos widgets que tiene este programa. Muy bien, les voy a tomar control de sus máquinas. A ver ahí, debo haber entrado en una ventanita. ¿Sí? Muy bien. Chicos, esto les mostraba la clase pasada, pero no podían ver bien, ¿eh? Vamos a investigar un poco qué es lo que tenemos acá. Esta zona, ¿sí? ¿Ven ahí que se mueve el mouse mío? Sí. Esta zona es la zona de trabajo. Es donde vamos a poner el workflow, el flujo, ¿sí? Que es muy interesante y un concepto bastante generalizado, el de analizar el tema de Data Science y por ende también de Machine Learning desde el punto de vista que es una actividad que es un flujo. Es decir, hay ciertos pasos que hay que ir haciendo, generalmente son los mismos o son similares, y es bueno analizarlo como un flujo. Entonces, estos programas que tienen una interfaz gráfica nos obligan a armarlo como un flujo. Cuando uno está programando, por ahí se desordena, ¿cierto? O se olvida de algo. Bueno, acá es más visual, no nos viene mal para ir conceptualizando cuáles son los pasos que hay que ir haciendo, ¿sí? Entonces, en esta zona de acá es donde vamos a poner el flujo de trabajo nuestro. De alguna forma tenemos que poder acceder a los datos, ¿sí? Aquí ven que tenemos en el panel de la izquierda una de las opciones que dice data. Data es datos, ¿cierto? Y hay otras opciones más abajo que son widgets que sirven para visualizar. Por ahora eso vamos a usar poco nosotros. Para modelizar, eso sí vamos a usar. Para evaluar, ¿qué tal? Después te tomo lista, ¿sí? Y bueno, la parte de no supervisado por ahora en esta materia no vamos a ver, ¿sí? Pero sí vamos a ir usando el resto de estos elementos. Bastantes cosas tenemos. Si tenemos un archivo y queremos tomar su contenido para comenzar a usarlo, el widget file es ideal para esto, ¿sí? Entonces uno simplemente lo arrastra. ¿Aló? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y siempre, fíjense, posiciónense sobre el control y ya te da una buena idea de qué elementos tiene como entrada y qué elementos tiene como salida, ¿sí? No solo para para todos los demás también es bueno fijarse qué elementos tiene como entrada y qué elementos tiene como salida. En este caso, bueno, el control para archivos, sí, bueno, ahí tiene algo precargado o algo abierto, es ese, bueno, Iris es un dataset tradicional dentro de lo que es Machine Learning para analizar, ¿sí? Ya lo vamos a ver después si quieren, como es un poco chiquito yo lo dejé de lado, además es muy tradicional, está en todos lados, pero lo podemos ver si después les interesa. Lo interesante acá es esto, bueno, uno lo busca por supuesto, y esta parte de acá les da información. En este caso dice, para el caso ese de Iris, ¿no? Que están viendo allí, son 150 instancias, las instancias son las observaciones, son los renglones, digamos. 4 características, ¿sí? Dice, no missing values, no tiene valores perdidos. Eso, en esta materia vamos a trabajar con conjuntos de datos que funcionen bien, digamos. Que no falten cosas, que no haya que trabajarlos mucho, porque ahora no nos vamos a complicar con eso. Queremos ver cómo usar. Pero, estén preparados, más adelante vamos a tener que luchar con todas las contingencias que se puedan presentar, ¿cierto?
Exactamente, y habrá que ver qué hacemos, o tenemos muy pocos datos, a ver qué hacemos. Hay tantos problemitas que se pueden presentar y soluciones que hay que probar, ¿sí? En cada caso. Y acá, bueno, nos dice que es un problema de clasificación, que la variable que queremos clasificar tiene 3 valores, ¿sí? Y que no tiene valores perdidos. Entonces, fíjense, en este caso ya era un dataset prearmado, ¿no? Que ya estaba bien configurado, ¿no? Entonces nos dice, mira, sea lo que sea, no nos importa porque no lo vamos a analizar ahora, ¿no? Sepal dice que es de tipo numérico y que es una característica. Estas cosas se pueden cambiar. Eso es lo que les quería mostrar. Fíjense, suponete que vos decís, no, ese que está ahí es el nombre del paciente. ¿Sí? Me dice, no me interesa. Entonces uno allí lo puede seleccionar y dice, no, mira, esto es un metadata, ¿sí? O salteate, salteate esta variable, si querés. Un dato adicional, un extra, ¿sí? Que no es algo que vayas a procesar. Algo que te puede resultar de utilidad, saberlo, pero que no querés que lo procese, ¿sí? Y que no querés que se lo saltee, porque querés que te lo muestre después. Un comentario, por ejemplo, ¿sí? Son esos datos extras, ¿no? Entonces, uno acá puede elegir, ¿es una característica, o sea, es una variable de la cual pretendo extraer información? Es la variable objetivo, target es objetivo, ¿sí? Esta es la variable que quiero pronosticar. ¿Es un metadata o lo puedo saltear? ¿Sí? En este caso, bueno, lo vamos a dejar como están. Él acá, en este caso, lo que se pretendía clasificar era esta, ¿no? La variable iris, ¿sí? Fíjense, hay diversas características, iris setosa, versicolor, virgínica, que son estos 3 valores que indica acá. Serían 3 clases, ¿sí? Y también, bueno, dentro del tipo, no se olviden que, si nosotros notamos que lo detectó mal, decimos, no, pará, esta es una variable numérica, categórica, es un texto o es una fecha, ¿sí? En ese sentido les comento que no hay un criterio uniforme en cuanto a los tipos de variables, ¿sí? Algunos, acá es bastante como limitado, ¿no? Dice, o es categórica acá estaría significando que la variable, los valores que asume esa variable pueden ser, por ejemplo, palabras, pero que tienen un cierto orden, ¿sí? Es decir, no son palabras al azar, sino que, por ejemplo, dice esto es grande, mediano, chico. Colores habría que, sí, también tendría sentido allí, ¿sí? Entonces tiene alguna gradación como para usarlo como categórica. No es el nombre de la persona como para poner un texto, ¿sí? Podría ser un número, pero que el 2 no significara exactamente el doble que 1, pero significara más, por ejemplo. Entonces, ven que tiene poquitos tipos, ¿cierto? Pero en otro software que vamos a utilizar hay más categorías, más tipos, como para ponerle, ¿Cómo llegas a esa ventana, Ricardo? Un clic derecho. Acá sí, mira, así estaba, y le hice doble clic. Doble clic, nada más. Eso, ahora no lo pueden probar porque, bueno, yo les puse una ventanita, ustedes pueden minimizarla si quieren y trabajar en el suyo, pero por ahora si quieren pueden mirar. Lo interesante es que uno puede revisar los tipos, ¿sí? Doble clic allí, y los roles que van a cumplir cada una de estas columnas. Estas son las columnas, ¿cierto? En el proceso que vamos a hacer, ¿sí? Esa es más o menos la forma en la cual se utiliza. Después, si uno cambió algo, le pone aplicar y eso ya queda establecido, ¿sí? ¿El target siempre es categórico? ¿Cómo, che? ¿El target siempre es No, puede ser numérico. Nosotros ahora estamos trabajando mucho con categóricas, ¿sí? Porque estamos haciendo clasificación. Un sí o no, está enfermo o no está enfermo, dar el crédito o no dar el crédito, ¿se acuerdan? Pero bien, tranquilamente puede ser un valor numérico. ¿Cuánto va a ser la ganancia de la empresa el mes que viene, el año que viene? ¿Sí? Eso es un número. ¿Qué altura va a tener una persona en función de ciertas variables? Eso también sería una variable numérica. Va a medir 1,75 m, por ejemplo. Sí, lo que pasa es que estamos usando categóricas ahora porque si bien el método que tenemos nosotros, el de árbol, sirve tanto para clasificar como para regresión, o sea, para pronosticar un valor numérico, hasta ahora hemos visto más ejemplos para clasificación. Sí, hoy vamos a trabajar con ejemplos de clasificación.
pero el árbol se adapta a los dos. Después hay métodos que sirven para una cosa y no para la otra. Entonces uno va arrastrando, ¿sí? Esencialmente lo que vamos a usar acá va a ser archivos, o sea, file, SQL, uno puede hacer consultas también SQL, lo comento para los que ya saben programar, ¿sí? Ah, mira, y a veces uno desea visualizar los datos, ¿no? Acá que era, esta Iris, ¿no? Si uno quiere visualizar los datos, los puede mostrar en una tabla, data table, ¿sí? Entonces uno lo conecta, ¿sí? Y ahí en el data table te los muestra. Generalmente te muestra el target primero y las otras variables después. ¿Cómo se cargan los datos ahí? ¿En el data table o en el file? Ah, acá, mira. Vos acá lo buscás, ¿ves? Con este control lo buscás. Decís, lo tengo acá, lo tengo en otro lado. ¿Tiene que venir en un formato especial? Sí, este lee archivos CSV. ¿Qué era CSV? Separado por comas, ¿sí? También archivos separados por tabulación. Exactamente. También te levanta archivos de Excel, es decir, los XLSX y los viejos XLS también te los levanta, lo cual es bueno porque Excel es un programa muy usado, no para grandes datos, ¿cierto? Pero también los levanta, así que bastante flexible en ese sentido, ¿sí? Inclusive, ya les voy a mostrar después, acá ahora, por ahora no, pero vos podés tomar los datos, fíjate allí, desde que estén en algún lugar en internet, ¿sí? ¿Ven que dice URL? Los podés tomar desde algún lugar que estén en internet y leerlos directamente desde allí, sin tener que bajarlos previamente. Nosotros si tenemos datos podemos armar las tablas en el Excel, guardar un archivo y lo levantamos directamente. Sí. Cuidado, bueno, con este programa no vas a tener drama. Cuidado con Excel, porque, bueno, los levanta, los archivos de Excel, pero otros programitas no te leen los XLS y vos desde Excel los podés exportar. Vos los exportás como CSV. Con el idioma hay que tener cuidado si lo vas a hacer, porque en inglés los archivos CSV, que es el estándar más usado, digamos, son separados por coma. Pero en la versión en castellano de Excel se separa por punto y coma. Entonces a veces luchan los chicos, ay, ¿qué pasa? No, bueno, está en español, se para con punto y coma. Eso, como anécdota, también me pasa mucho en programación. Y de repente a veces la versión de Excel sí toma o fijo coma, o fijo punto y coma, o a veces incluso la conjugación regional. Exactamente. Sí, es un tema. Lo que uno tiene que estar preparado es para decir, si no anda, para. Es con coma, con punto y coma. ¿Ese fijo toma coma directamente? Se da cuenta. Si está con coma o si está con punto y coma y lo levanta. O sea que si falla cambiamos la configuración regional separada. Sí, pero el orange, yo lo he probado con coma, separado por coma, separado por punto y los levanta igual. Sí, es como que busca de una forma, busca de la otra y lo hace. Perfecto. Por lo menos así me funcionó. Muy bien. Entonces, ahí les decía, si uno quiere ver, tiene la opción de verlo como tabla, que es la forma corriente, ¿cierto? De verlo y de observar. Ahora ahí tiene las 150 casos. Esta es la variable que se quiere pronosticar y estas serían las features, las características que hemos elegido para que sean con las que elaboremos el pronóstico, ¿sí? La clasificación en este caso. Después hay otros, elementos por acá que por ahora mucho no vamos a usar. Por ejemplo, este sí lo vamos a usar. Seleccionar columnas, si no queremos usarlas todas y solamente algunas las podemos seleccionar. Si tenemos datos de diversos lados y los queremos unir, ¿ven? Concatenar. Tengo la mitad de los datos por aquí, la otra parte por allá, en dos archivos CSV, los quiero juntar, ahí puedo hacerlo, ¿sí? Bueno, transponer no nos va a tocar todavía no vieron matrices en álgebra, ¿no? Estar en eso. A veces hay que transponer, los datos no están como nos gustaría, hay que girarlos, digamos, 90 grados, bueno, se puede hacer. Este que está acá sirve para hacer algo aleatorio, randomize significa aleatorizar, ¿sí? Ya veremos qué utilidad puede llegar a tener. Muy bien, y lo que sí puede servir a veces es, uno utiliza y a veces evita ciertas columnas o algo por el estilo y querés salvarlo, pueden usar el control de save, ¿sí? Lo agregan y dicen, bueno, esto que está acá lo quiero salvar con tal nombre. Un detalle, fíjense, esto a veces confunde un poquito, miren, yo pongo acá save data, todo lindo, ven, ahí me tomó separado por tabulación, ¿sí?
puedo elegir por ahí separado por coma, ¿sí? O alguno, o pickle, que es uno específico de Orange. Suponete que elegís, si lo querés comprimir, suponete que eso no te interesa, pero no lo puedo guardar, fíjense. ¿Qué pasa? No anda, no. Miren, estén atentos porque esto les puede pasar varias veces. ¿Ven este nexo acá? Bueno, en este momento no está pasando nada. No le está pasando datos de acá a acá. Porque fíjense que dice Selected Data, datos seleccionados. Miren, me vengo acá. Fíjense dónde hago clic. ¿Los selecciona todos? ¿Sí? Y ahora sí me dejaría guardarlo, ¿ven? Si tienen miedo de no seleccionar todo, por ejemplo, fíjense, yo lo deselecciono, ¿no? Ahora no tendría nada para guardar. Hay otra forma de que lo haga automático. Miren acá, en estas líneas de nexo, yo le puedo hacer doble clic con el botón izquierdo. Y fíjense qué es lo que me dice. Del origen al destino, ¿no? Del origen al destino. Datos seleccionados a datos del control que sigue, ¿lo ven? Claro, no hay nada seleccionado, entonces acá no toma nada. Pero yo si le hago clic, lo hago desaparecer y le digo, todos los datos, pasalos allá. Si le dejo en OK ahora, fíjense. ¿Ven? Lo puedo guardar. ¿Sí? Claro, y ahora quedó como una línea llena, ¿cierto? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Fíjense, acá, me indica, si quiero pasar al control que sigue, los datos seleccionados o todos los datos. Este tiene dos salidas del data table y el save data tiene una sola entrada. Entonces me dice, ¿cómo lo querés vincular? Como más les guste. O seleccionan todo y lo dejan como selected data, o si quieren así, es lo mismo. ¿Cómo seleccionar columnas separadas? Bueno, lo más cómodo es usar este control que te estoy mostrando acá. Ah, bien. ¿Sí? Entonces lo haces pasar por esa etapa intermedia, elegís bien las columnas que querés y chao. Si no, mira, tenés otra opción que a veces uno la mira desde acá. Y vos decís, no, mira, esta realmente no me interesa. Entonces le pones skip. Fíjate, ahora me van a quedar 3 variables acá nada más. Porque ya sabías que no la querías, ¿ves? Ahora, si vos como que te das cuenta ahora que no te sirve una, porque hiciste cierto análisis, decís, bueno, ahora elimino esa columna sin eliminarla de los datos. Acá tampoco se eliminó de los datos originales, No hemos borrado acá en el archivo, yo esta la tengo, y digo, no, sí, me interesa usarla, es una característica más, y ahora la voy a tener. Era petal width, ahora están todas, ¿ves? Allí está. Es bastante versátil, ¿sí? Muy bien. Estos son entonces, decíamos, los controles para manejarse con los datos. Después hay otro conjunto de controles, de widgets, que sirven para visualizar. Nosotros por ahora, como solamente conocemos un modelo de Machine Learning, que es el modelo de árbol, lo que más vamos a usar es este. ¿Sí? Vamos a visualizar los resultados de un árbol, que generaremos con un modelo de un árbol. ¿Sí? En el modelo, ¿ven que este es modelo? Acá hay diversos modelos que tenemos que ir aprendiendo de a poco. ¿Sí? No vamos a aprender todos estos en esta materia. Acá vamos a aprender pocos en esta materia, pero lo que queremos ver, esta introducción, ¿cierto? Lo que queremos ver es qué se hace, ¿sí? Después habrá que ver ya las características de cada uno de ellos y a usarlos bien en profundidad. Por ahora estamos con árbol. Entonces, cuando querramos hacer un árbol, vamos a usar este control, ¿sí? Cuando querramos visualizar el resultado del árbol, vamos a usar este control, el de visualizar. ¿Lo ven ahí, chicos? ¿Sí? Y después, algo que todavía no hemos hablado, vamos a evaluar. ¿Qué tan bien anda esto? ¿Qué tan mal anda esto? Esto todavía no hemos hecho. En el ejercicio yo les había puesto ahí, evalúe los resultados y diga qué es lo que pasa. Bueno, como no pudimos ver bien cómo funcionaba ahora, no tenía mucho sentido. Así que, más o menos esos son los controles que vamos a usar. Acá esencialmente el que vamos a usar es este por ahora. Test R-Score. Y yo les voy a decir en qué se van a fijar. Pero como pueden ver, hay varias cosas para fijarse. Y les comento que todas tienen su utilidad. ¿Sí? Hay que analizar con cada una de ellas, ver cómo se comporta en cada caso, porque a veces un resultado muy promisorio en una evaluación se nos pincha cuando miramos por otro lado. Ah, mira, estaba fallando en esto. Cuidado, ¿sí? Total, ustedes después pueden minimizar y lo ven ahí. Yo después se los grabo si quieren y se los llevan
hecho de acá en clase y el que hicieron ustedes, ¿sí?